Revolución es sentido del momento histórico, es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. 100 años con Fidel. Ciclo especial de Radio Centenario. Reafirmando la vigencia del pensamiento y accionar del comandante invicto. Hoy continué tomando rumbo a mi región, clavando señas, descifrando encrucijadas. Mi cuerpo sigue practicando su cuestión. Bienvenidos, bienvenidas un lunes más acá al aire de Radio Centenario en este ciclo especial 100 años con Fidel para recordar y poner en vigencia el accionar y el pensamiento del comandante invicto. Hoy es lunes 22 de junio del año 2026, son las 13:34, saludamos a Gonzalo y a Valerio en Operadores. Hoy vamos a dedicar el programa de hoy a ese ejército de batas blancas, esa expresión que utilizaba el comandante Fidel para referirse a la red de profesionales de la salud de Cuba y a todas sus misiones médicas internacionalistas. Las misiones cubanas, las brigadas, también como se les conoce, han tenido una larga tradición en el país y se han acoplado al espíritu internacionalista y solidario del pueblo con los otros pueblos que más lo necesitan. Ya en el 63, a pocos años de la revolución, Cuba había enviado su primera brigada médica a Argelia, marcando el inicio de una colaboración que ha llegado a más de 165 países al día de hoy. Desde entonces, más de 600.000 profesionales de la salud han prestado servicios en los lugares más necesitados del mundo. Según información de Radio Centenario, los médicos cubanos han atendido a más de 2.300 millones de personas, realizando 17 millones de intervenciones quirúrgicas y ayudado a nacer a 5 millones de niños. Además, se estima que 12 millones de vidas han sido salvadas gracias a su labor. Recordemos también la Operación Milagro, que ha realizado más de 3,3 millones de cirugías oftalmológicas, devolviendo la vista a personas de todo el mundo. Uruguay, a través de un convenio con Cuba, se sumó a este programa en el año 2005, cuando se realizó la primera pesquisa, resultando que en octubre de ese año viajaran 13 compatriotas a la República de Cuba a operarse para poder recuperar su visión. Desde el año 2007 y hasta la fecha, se han realizado más de 916.000 consultas oftalmológicas, 118.000 cirugías de ojos y 217.000 pesquisas. Esta brigada también ha contribuido al desarrollo de evidencia científica y conocimiento académico sobre patologías visuales y características de la salud visual de la población uruguaya. Es una iniciativa de Fidel Castro, de todo el pueblo cubano. Recordemos cómo habían encontrado la situación del sistema de salud en Cuba, un sistema precarizado, un sistema altamente privatizado. Más del 60% de las consultoras de salud en la isla previo a la revolución se encontraban en manos privados y de capitales extranjeros. El gobierno revolucionario emprendió una heroica tarea de estatización, nacionalización de los recursos de la salud para ponerlos al servicio del pueblo, junto también con toda una capacitación masiva y llegada de la universidad a los médicos que lo necesitaran para su profesionalización. Con todo este capital humano generado se pudo exportar y llevar al resto del mundo en estas grandes misiones médicas para ayudar a los pueblos que más lo necesitan, sobre todo. Ahora vamos a compartir un extracto de un discurso realizado en el año 2003 para que ustedes puedan escuchar de las palabras mismas del comandante en jefe de la revolución cuando llegó a la Argentina en ocasión del recambio de mandato presidencial, dando un discurso frente a la explanada de la Facultad de Derecho, frente a un colmado público que vitoreaba su nombre. En este video hace referencia a toda la red de profesionales de la salud de Cuba y cómo lo han compartido con el resto del mundo. Lo escuchamos. Nuestro país no posee
armas nucleares, ni armas químicas, ni armas biológicas. Las decenas de miles de científicos con que cuenta nuestro país y sus médicos han sido educados en la idea de salvar vidas. Estaría en absoluta contradicción con su concepción poner un científico o un médico a producir sustancias o bacterias o virus capaces de producir la muerte a otros seres humanos. Nos faltaron incluso las denuncias de que Cuba estaba haciendo investigaciones sobre armas biológicas. En nuestro país se hacen investigaciones para curar enfermedades tan duras como la meningitis, meningocócica, la hepatitis a través de vacunas que produce a través de técnicas de ingeniería genética, o algo de suma importancia, la búsqueda de vacunas o de fórmulas terapéuticas a través de la inmunología molecular. Perdónenme si he empleado esta palabra técnica, quiere decir a través de métodos que atacan directamente las células malignas. Y lo mismo, unas pueden prever y otras pueden incluso curar, y avanzamos por esos caminos. Y ese es el orgullo de nuestros médicos y de nuestro centro de investigación. Decenas de miles de médicos cubanos han prestado servicio internacionalista en los lugares más apartados e inhóspitos. Un día dije que nosotros no podíamos ni enviaríamos nunca o nunca realizaríamos ataques preventivos y sorpresivos contra ningún oscuro rincón del mundo, pero que en cambio nuestro país era capaz de enviar los médicos que se necesiten a los más oscuros rincones del mundo. Médicos y no bombas, médicos y no armas inteligentes de certera puntería, porque al fin y al cabo un arma que mata traicioneramente no es absolutamente un arma inteligente. Como ven, mis palabras a ustedes, los estudiantes, ha estado girando en torno a estas cuestiones que son lo que para nosotros constituye el mayor orgullo de la revolución. Hay quienes afirman que en Cuba la revolución está muy bien y muy acertada en educación, al menos admiten eso. En educación, en salud pública, al menos admiten eso. Y que en deporte tiene un buen nivel de desarrollo. Y yo sé que ustedes son muy amantes del deporte y los olé, eso han salido, lo he escuchado de algún deporte en el cual ustedes han sido campeones, compartiendo esos honores con los argentinos. Pero
tendrán que decir, y no deben tardar mucho en decir, que Cuba avanza aceleradamente en el terreno de la cultura y del arte. Y no solo vamos en busca de una cultura artística, vamos en busca de una cultura general, integral. Puedo darle algunas noticias poco conocidas. En nuestro país y en los últimos 3 años, las universidades no es que se multipliquen, de unas poquitas que había. Una facultad de medicina hoy tiene 22 facultades de medicina. Y una de ellas se llama Escuela Latinoamericana de Ciencias Médicas, donde hay alrededor de 7.000 alumnos procedentes de países latinoamericanos y alcanzará la cifra de 10.000 alumnos. Y se conoce que en Estados Unidos una carrera universitaria, especialmente una de medicina, cuesta cuando menos $200.000 la carrera. Cuando se han formado de esta escuela, que tiene algunos años funcionando, 10.000 alumnos, solo en ese campo, nuestro país estará dándole una cooperación a los países del tercer mundo que equivaldrían a $2.000 millones. Una prueba de que si un país se guía por ideas justas, aunque sea pobre, pobrísimo, puede hacer muchas cosas. Es que muchas veces no se piensa que aunque sea pobre, un hombre vive en un lugar, aunque sea un cuarto, pobre. Utiliza un ómnibus cuando puede. En nuestro caso, tiene garantizada la seguridad social. En nuestro caso, el 85% es dueño de las viviendas y no paga impuestos por la propiedad de la vivienda. Fíjense bien, quiero aclarar que no estoy recomendando nada. Fíjense bien, quiero aclarar que no estoy recomendando nada. Yo simplemente deseo explicarles qué estamos haciendo y por qué estamos sobreviviendo y por qué el pueblo en masa apoya la causa revolucionaria. Si el kilowatt cuesta medio centavo de dólar, si una cantidad de alimentos esenciales cuestan los precios que les señalé, si la cantidad de arroz que se entrega a un precio bien reducido, también con un dólar que cambiado por peso a 25 centavos y con el cambio de 26 a 1, una familia o una persona puede comprar 105 libras de arroz por $1. Claro. Hay otras tiendas en que se vende más caro y todo en relación del lujo o de la cosa necesaria. Los medicamentos en nuestro país tienen la mitad del precio que tenían hace 44 años, porque se rebajaron entonces a la mitad. Y hoy se mantienen esos precios de aquellos productos genéricos. Vuelvo a repetir que cuento para explicar. Si
la asistencia médica de una calidad cada vez mejor, porque estamos haciendo grandes esfuerzos en ese sentido. Es gratuita para todos los ciudadanos, por igual. Lo mismo una cirugía de corazón abierto del corazón que una gripe. La educación cada vez con más calidad es absolutamente gratuita, desde el preescolar hasta doctor en ciencias, sin que le cueste un centavo a nuestro país. Una de las razones por las cuales lleva mucha tranquilidad a nuestra población. Pero ahora estamos pasando a una sociedad de cultura masiva y nuestro país vivirá en el futuro fundamentalmente de las producciones intelectuales. Quiero añadir un dato. Quiero decirle que hoy, y nadie lo tome como una vanidad de nuestro pueblo, porque lo que digo siempre con relación a lo que hemos hecho por la educación y la salud, nos produce vergüenza a medida que descubrimos nuevas y nuevas posibilidades. Vergüenza por no haberlo descubierto antes. Nadie piense que Cuba se jacte de éxitos. Les puedo asegurar algo que ni siquiera nosotros mismos sabíamos. Hacíamos comparaciones por los datos de la UNESCO y las investigaciones que hizo sobre los niveles de educación. Y en nuestro país, los niños de cuarto y quinto grado, en lenguaje y en matemáticas, casi duplican los conocimientos de los niños del resto de América Latina y de Estados Unidos también. No vayan a creer que solo el mundo. Si en nuestro país hoy ocupa ese lugar del mismo modo que el índice de mortalidad infantil en nuestro país está por debajo de 7. El último año fue 6,5, el anterior había sido 6,2, pero nosotros pensamos bajarlo. No sabíamos siquiera si en un país tropical podía bajarse el índice de mortalidad infantil a esos niveles, porque influye muchos factores. El clima influye, incluso el potencial genético de cada población influye. Esos factores, independientemente de los factores de asistencia, factores alimenticios, etcétera. No sabíamos si podía bajarse de 10, nos alentó mucho cuando lo logramos, pero hay provincias, no crea que es la capital la que tiene los mejores índices, hay provincias enteras que tienen incluso menos de 5 de mortalidad infantil, y ese índice es más o menos parejo. No ocurre como en en el país vecino nuestro, donde en algunos lugares donde viven los que tienen más recursos y mejor asistencia y mejor alimentación, etcétera, etcétera, pueden tener un 4 o un 5. Y en otros, como la propia capital de Estados Unidos, donde hay mucha gente pobre y donde hay grupos étnicos, los afro-norteamericanos, que no tienen la asistencia médica adecuada, en que la mortalidad puede ser 3 veces, 4 veces o 5 veces más que la mortalidad infantil en determinados lugares que reciben todas las atenciones. Sabemos lo que pasa con los hispanos y con los afro-norteamericanos y lo de otras regiones del mundo. Sus índices de mortalidad infantil, sus índices de perspectiva de vida, sus índices de salud
Del mismo modo que sabemos que hay más de 40 millones de norteamericanos que no tienen asegurada la asistencia médica. Cuando hablo de norteamericanos, jamás hablo con odio, porque nuestra revolución no ha enseñado a odiar, no se basa en ideas y no en fanatismo, no en chauvinismo. Hemos tenido el privilegio de aprender de que todos somos hermanos y nuestro pueblo se educa en los sentimientos de amistad y solidaridad, lo que calificamos como sentimientos internacionalistas. Cientos de miles de nuestros compatriotas han pasado por esa escuela. Es por ello que puedo decir que no es tan fácil liquidar la revolución, que no es tan fácil aplastar la voluntad de ese pueblo que en virtud de las ideas, de sus ideas, conceptos y sentimientos cultivados, porque tanto las ideas como los sentimientos tienen que ser cultivados. De esa verdad partimos, pero un pueblo que alcanza determinados niveles de conocimiento, capacidad de comprender los problemas, capacidad de unidad y de disciplina, no es tan fácil desaparecerlo de la faz de la tierra. Esto está muy mal. Primero hacen los enfermos y después el hospital. Hospital de Puerta Vieja. Escuchamos al comandante Fidel Castro hablando sobre la red de profesionales de Cuba, del énfasis que ponen en la constante formación y profesionalización y de este espíritu internacionalista que ha tenido el pueblo cubano, este gesto, este abrazo con todos los pueblos que lo necesitan. También interesante que mencionaba a la Escuela Latinoamericana de Ciencias Médicas, un centro modelo en la formación de los futuros profesionales de la salud, fundado el 15 de noviembre de 1999 y que desde entonces ha acogido a estudiantes de más de 122 países. Se fundó como iniciativa del entonces presidente del Fidel Castro Ruz y constituye parte del Programa Integral de Salud que se desarrolla desde octubre del 98. Más adelante, el 15 de abril de 2007, el entonces presidente venezolano Hugo Chávez continúa la iniciativa en Venezuela, creando la Escuela Latinoamericana de Ciencias Médicas Dr. Salvador Allende en cooperación con el proyecto cubano. La concepción de esta Escuela Latinoamericana de Medicina, la ELAM, es la formación de estudiantes de medicina procedentes de países en vía de desarrollo. Por eso la acogida y la beca, porque es completamente gratuito para estudiantes que procedan de otras partes del mundo, y también de los estratos sociales menos favorecidos para que contribuyan, sobre todo, con las comunidades más necesitadas. Nosotros nos vamos a una brevísima tanda y nos encontramos en unos pocos minutos acá, en el aire de Radio Centenario. Verde y verde sangre, sudor del cañaveral, amargo azúcar de Cuba para el cubano sin pan. Siga el hambre trayendo su resaca colonial. 100 años con Fidel. Ciclo especial de Radio Centenario. Transmite Radio 36, Centenario, de Montevideo, Uruguay. Una radio imprescindible, porque nos da ánimo siempre. En el centro de Montevideo, su vehículo merece estar en las mejores manos. Parking Ejido.
ubicado en Ejido entre Mercedes y Uruguay, le ofrece estacionamiento seguro. Abierto de lunes a viernes de 8 a 18 horas. Parking Ejido. Seguridad, comodidad. Los viejos amores que no están. A partir de julio, aquí en la 36, quincenalmente se emitirá Conexión Latinoamericana, programa conducido por el periodista Juan Carlos Vecino, con actualidad política, social y cultural del continente. Nos encontramos quincenalmente los lunes a las 19 horas a partir de julio, aquí en Radio Centenario, la radio imprescindible. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. Hay un pueblo en Artigas de piedra y lata, ranchos de chapa. Marx, tesis sobre Feuerbach. Los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos modos el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo. Marx y Engels, proletarios de todos los países, uníos por la reconstrucción de la izquierda que lucha. Unidad Popular. El pueblito sé que irá de ranchos de chapa. Decile a lo que te escuche, lo que no dice la radio, lo que no escriben los diarios y no va en... La voz de la Unidad Popular en la 36. Cada lunes a las 5 en punto de la tarde, promoviendo la voz de la izquierda que lucha. La voz de la Unidad Popular, aquí en la 36. Boca a boca va llamando a despertar. Se alquila apartamento en Palermo a estrenar. Piso 8 al frente. Canelones y Yaro. Un dormitorio, aire acondicionado. Cuenta con espacios comunes en el piso 10, parrillero y espacio de recreación. Cerca de centros de estudios y de la Rambla. Comunicarse al 099 98 38 40. 099 98 38 40. Seguimos compartiendo 100 años con Fidel. Ciclo especial de Radio Centenario. El Moncada nos mostró el camino a recorrer y desde aquel alto ejemplo para nosotros siempre es 26. Siempre es 26, siempre es 26. Seguimos acá en el aire de Radio Centenario o por el streaming, también estamos en YouTube, tan fácil como buscar la 36 o Radio Centenario en el buscador de YouTube y les aparece en vivo el programa y el resto de programación de Radio Centenario, obviamente. Seguimos acá con 100 años con Fidel, este programa para recordar y para homenajear y poner en vigencia, poner sobre la mesa el pensamiento y el idear del comandante en jefe Fidel Castro Ruz, quien en este 2026, 13 de agosto, cumpliría 100 años. Y esto funciona como el homenaje que le puede hacer la radio, entre muchas otras actividades y programas para poner en vigencia sus ideas. Nos enterábamos ayer con un profundo dolor que fallecía el comandante de la revolución, Ramiro Valdés Menéndez, héroe de Moncada, dirigente del ejército rebelde y después de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba, ya en el periodo revolucionario hasta la fecha, y dirigente también del Partido Comunista de Cuba. Vamos a escuchar una nota que se le hacía a este dirigente, a este hombre de la revolución en agosto del 2018, una entrevista a cargo de la periodista cubana Arlene Rodríguez durante la emisión del programa televisivo Mesa Redonda. Not the man, because Batista said he was the man. And it would never have occurred to me to say that Fidel is the man. That phrase, no.
know that he was the leader, that he was simply the one who could show through his entire career at a very young age, but throughout his career, all his honesty. Siempre es 26, siempre es 26, para nosotros siempre es 26. Until he gave us the certainty that he was the person, the leader, the revolutionary politician who was going to solve the problem of the situation in Cuba, starting with the Copa de Estado. And, well, that's how it was. When we were on the ground and we were believing that Che Fidel spoke to all of us, and at the end, Solo el trabajo creador es la vía de crecer. Because Batista, he said he was the man, and it would never have occurred to me to say that Fidel is the man. That phrase, no, that he was the leader, that he was simply the one who could show through his entire career at a very young age, but throughout his career, all his honesty, his revolutionary political thinking, his confrontation. Para avanzar y vencer, y en cuanto a la ideología, para nosotros siempre 26. Siempre es 26, Always siempre es 26, para nosotros siempre es 26. La conciencia y el valor. El gobierno corrupto sencillamente nos dio la garantía, nos dio la seguridad de que era la persona, el dirigente, que a mí jamás se me habló. El hombre no, el hombre no, porque papi decían que era el hombre. Y a mí jamás se me habrá ocurrido decir que Fidel era el hombre. Esa frase. No, que era el dirigente, que sencillamente era el que podía sacar por toda su trayectoria, muy joven, pero por toda su trayectoria, todo su pensamiento político revolucionario, su enfrentamiento a los gobiernos corruptos. Sencillamente nos dio la garantía, nos dio la seguridad de que era la persona, el dirigente político que iba revolucionario, que iba a resolver el problema de la situación de Cuba a partir del Copa de Estado. Bueno, así fue. Mira, ya cuando veníamos en el Gran y antes de desembarco, Fidel nos habla a todos. Y al final yo recuerdo siempre lo que decía, que la victoria radicaba en tres elementos: resistir, resistir y resistir. Si resistimos, ganamos. Porque el pueblo sabe que es una lucha justa y se incorporará a la lucha, y con el pueblo vamos a obtener el triunfo. Hay que resistir, cualquiera que sea la circunstancia. Eso no lo digo después, pero ya que lo sabemos, por la historia. El comandante. Siempre es 26, siempre es 26, para nosotros siempre es 26. La conciencia y el valor triunfaron sobre el ayer, y desde aquel mismo instante para nosotros siempre es 26. Siempre es 26, siempre es 26, para nosotros siempre es 26. El Moncada nos mostró el camino a recorrer, y desde aquel alto ejemplo para nosotros siempre 26. Siempre es 26, siempre es 26, para nosotros siempre es 26. Vamos a ver esta entrevista que realiza en 2018 la periodista Arlene Rodríguez, periodista cubana, en el programa televisivo Mesa Redonda. En esta entrevista, el comandante Valdés comparte detalles inéditos sobre sus primeros encuentros
con Fidel Castro, sus impresiones, sus ideas, los momentos compartidos entre ellos en las vísperas de la revolución y ya consolidado el proceso revolucionario. Vamos a escuchar al comandante de la revolución, Ramiro Valdés Menéndez. Central del Partido Comunista. Por eso yo creo que es tan difícil hablar con el comandante de la revolución, Ramiro Valdés Menéndez, héroe de la República de Cuba, ya les decía también, héroe del trabajo. Difícil porque se niega a abrirse de manera, digamos, cotidiana o periódica a la prensa. Difícil el diálogo, tanto que algunos dijeron: ¿crees que lo vas a entrevistar? Lo dudo. Bueno, pues aquí está con nosotros y los invitamos a sumarse al diálogo con un hombre de la revolución, Ramiro Valdés Menéndez. Acompáñenos. Comandante, en primer lugar, gracias. Mucha gente me dijo: no vas a poder entrevistar a Ramiro, él no habla. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, estoy aquí cumpliendo una indicación que me dieron que no podía dejar de cumplir, que es acceder a esta entrevista. Qué bueno. ¿Y por qué no a la prensa? A ver, mira, Ailín, yo... En primer lugar, no me gusta hablar en primera persona. No me gusta ser protagónico de algo que sencillamente creo que todos hemos hecho de forma muy natural a partir de que el deber nos llamó. Y que por tanto, si uno tiene conciencia de lo que tiene que hacer en la vida, sencillamente frente a los desafíos que la vida nos pone, hay que dar el paso adelante, de la forma normal y natural, como deben ser todas las cosas en la vida. Yo participo de la ideología de luego martiana, entre otros. Y Martí decía que toda la gloria del mundo cabe en el grano de maíz. También hacía referencia a que la mejor forma de decir es hacer. Entonces, si algo pretendo que alguna vez se conozca de mí, no son por las cosas que diga, sino por las cosas que he hecho. Bueno, usted no será protagónico, pero protagonista de la revolución es. Y de ahí la insistencia que hemos tenido. Yo quiero saber, quiere el pueblo de Cuba, quieren las jóvenes generaciones saber quién es Ramiro Valdés Menéndez antes de ser el comandante de la revolución. ¿Dónde nace? ¿Cuál era su hogar? ¿Cuáles son sus recuerdos más entrañables de la infancia, del barrio, de la familia? Bueno, nosotros somos una familia, el origen de la familia, nuestra familia es muy pobre, ¿no? Modesta, pobre. De Artemisa. De Artemisa, del barrio La Matilde. La Matilde. Donde salieron la mayoría, no, prácticamente todos los compañeros que participaron en Moncada son del barrio, son de la Artemisa, de La Matilde. Porque era el conjunto, la familia, nos estábamos más o menos, la cercanía y además nos coincidimos todos en distintos momentos en la escuela. Y ahí, bueno, tuvimos esta fraternidad a nivel del barrio y nos fuimos conociendo unos a Julio, a Rigoberto, a Ciro, a Emilio, a distintos compañeros que participaron después en todo lo que tuvo que ver con el asalto de Moncada. De ahí salieron de esa cercanía, del barrio. Los 28 artemiseños salieron
Sí. Eran del barrio La Matilde. De la Matilde. Y ahí tengo entendido que usted vivía literalmente en piso de tierra. A ver, parte de la casa era de piso de tierra. Y como decía, y cuando llovía, el techo era de cartón, y cuando llovía como suele decirse más adentro que afuera. Entonces terminaba el agua y seguía, y aquello era un concierto por todos los depósitos de agua que se ponían en uno, una palangana, y entonces seguían las gotas cayendo, aquello era un concierto. Y sí, éramos muy pobres. ¿De qué vivían? ¿De qué vivían? ¿Qué hacían sus padres para mantenerlos? ¿Cuántos hermanos? 5. Bueno, mi familia, te repito, era muy pobre, sin oficio. Mi madre era una persona muy íntegra, y que te comentaba antes de entrar acá, que era muy fidelista, muy martiana. Bueno, después que fue muy fidelista, desde luego, ¿no? Muy martiana y muy cepedista. Y siempre nos decía que nosotros, o sea, el amor a la patria, ¿no? Aunque, como te comenté, ella era bastante escéptica con relación a la política, porque decían que los políticos sencillamente lo que utilizaban era a los demás para tomarlos de escalón y subir, y después se olvidaban de todas las promesas y de todas las cosas que decían, y que por tanto sus hijos, si ella podía, no iban a ser escalón de nadie, de ningún político. Alguien me dijo una vez que su madre, que ustedes dormían completamente desnudos, porque su madre lavaba su ropita de noche, la única muda que tenían ustedes. Sí, así. Y que se las planchaba tempranito. Y trasfucía la ropa para que pudiéramos ir a la escuela limpio. Porque mi madre decía, además, que nosotros, con mucho orgullo, podríamos decir que éramos una familia íntegra, pobre, pero íntegra, con mucha ética, con mucha moral, limpia y honrada. Eran las tres. E incluso ella, para subsistir, incluso llegó a ser listera en los juegos de la bolita. Ella fue listera, trabajó en Escogida, de tabaco. ¿Se llamaba? Ofelia Menéndez. Lavaba para ropa, para algunas personas le lavaba. Yo iba a recoger la ropa, ella lavaba, la planchaba después, y eso era un pequeño ingreso que teníamos. Mi madre decía, ni prostituta, ni criada de nadie. Y nos creó con mucha dignidad y con mucha... Desde el punto de vista ético y desde el punto de vista político, te digo, no, era muy cepedista y muy martiana. De ella aprendió todo eso. De ella aprendí. Ahora, ¿y la escuela? Bueno, aprendimos nosotros todos. Los 5 hermanos. Los 5 hermanos. 3 hembras y 2 varones. 3 hembras y 2 varones. Del cual usted era... No, al revés. Al revés. 3 varones y 2 hembras. Sí, 3 varones. ¿Y usted era el más pequeño? Yo era el penúltimo. Pero siempre, no sé por qué razón, sí. Siempre me trataron en mi casa, todo el mundo, como el más pequeño, que siempre me criaban, no el último. Sí. Lo que sucede es que cuando mi mamá dio luz, yo tenía esto, un río umbilical alrededor del cuello, y prácticamente a mí me desahuciaron. Ya. Y que incluso trataban de quitar, de arrebatarle a mí el brazo de ella, el médico y los demás. Y entonces ella sencillamente se negó y me apañó, me alimentaba con un gotero, dando leche, gotero, gota, hasta que al final aquí me tienes, gracias al esfuerzo de mi madre. Vivió años para verlo convertirse en un héroe de este país.
más de 90 años. Qué bueno. Ahora, te decía, ¿a la escuela fue? Sí, como ¿Hasta qué grado? bueno, estuve hasta la secundaria. A trabajar entonces. Y después a trabajar. ¿Empezó a trabajar muy niño? Sí, empecé a trabajar, digamos, de muchacho, tendría yo 14, 15 años. Y trabajé en bodega. Mi padre era una gente que tenía mucha iniciativa para los negocios. Todo le salía mal por uno. A los pobres siempre les salen mal los negocios. Y bueno, me arrastró con él en ese giro, ¿no? En bodega, en la fundición en Guanajay, en la carpintería, en la fábrica de cepillo, en distintas actividades que él emprendió y siempre, por una razón u otra, siempre era un buen administrador. Vamos a hacer una pausa y mientras tanto lo que ustedes escuchan es una tarde de verano en La Habana que se siente aquí en el Palacio de la Revolución de una manera bastante sonora. Está tronando y ha empezado a llover, pero yo espero que esto no nos impida conversar. Vamos a hacer la pausa y estamos de vuelta. Escuchábamos al comandante de la revolución, Ramiro Valdés Menéndez, recordamos, héroe de Moncada, dirigente del Partido Comunista de Cuba y del Ejército, de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, hablando sobre su infancia, sobre sus comienzos, sobre su ímpetu y sus inicios en el Ejército Rebelde de Fidel, del Che, de Camilo. El día de hoy, Cuba Debate sacó una publicación en homenaje a este comandante de la revolución, expresando que con profundo dolor la dirección del partido, del Estado y el gobierno comunica a nuestro pueblo que en horas de la mañana de este domingo 21 de junio, ayer, falleció el histórico comandante de la revolución cubana Ramiro Valdés Menéndez, héroe de la República de Cuba y del trabajo, quien atesora una brillante y extraordinaria hoja de servicios a la patria. Fue ministro del Interior, viceministro primero de las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias, ayudante del comandante en jefe, presidente del Grupo Industrial para la Electrónica del CIME, ministro de Informática y las Comunicaciones, entre toda una serie de cargos de responsabilidad que con mucho orgullo y con responsabilidad asumió en el nombre del Partido Comunista. Cumplió importantes misiones de carácter oficial, político y económico, como la búsqueda, ubicación, exhumación y traslado a Cuba de los restos del Che y de sus compañeros en Bolivia. Por sus relevantes méritos recibió múltiples órdenes y condecoraciones. El ejemplo del comandante de la revolución, Ramiro Valdés Menéndez, inspirará el camino de las nuevas generaciones que verán por siempre en él a un paradigma de revolucionario, combatiente y patriota, un cubano digno, de sólidas convicciones y entrega sin límites a su pueblo. Hasta la victoria siempre, comandante. Salvarme entre únicos e impares, para cederme lugar en su Parnaso, para darme un rinconcito en sus altas. También el primer secretario del Partido Comunista de Cuba y el presidente de la República, Miguel Díaz-Canel, expresó el día de ayer con profundo dolor la partida física del comandante de la revolución Ramiro Valdés Menéndez, a quien recordó con respeto, cariño y gratitud por su apoyo. Dijo el presidente de la República, Miguel Díaz-Canel, cada acto de la vida del comandante Ramiro estuvo signado por su fidelidad absoluta al liderazgo de Fidel y Raúl, a sus compañeros de lucha y al programa del Moncada, cuya esencia justiciera defendió desde el asalto a la fortaleza de la dictadura en 1953 hasta el último aliento de su ejemplar vida, que se nubla con el dolor de su partida, que coincidió también con el Día del Padre en Cuba, que se celebró ayer, domingo 21 de junio. Dice el presidente de la República, Canel, que así lo quise y respeté siempre. Así recordaré su apoyo y consejos, su discreta colaboración y ejemplar consagración al servicio de la patria.
Buscando la vida, buscando la muerte, eso nunca se sabe. Quizás buscando siluetas o algo semejante que fuera adorable. Un saludo y un abrazo cálido a todo el pueblo de Cuba que se encuentra en luto por la partida de este héroe de la revolución que quedó en el corazón de los cubanos y cubanas y que seguramente será, por supuesto, un ejemplo a seguir para las futuras generaciones que deberán seguir forjando la inclaudicable tarea de la revolución. Así que hasta aquí nos despedimos en este momento y nos encontramos el próximo lunes 13:30 acá en el aire de Radio Centenario. Sigan atentos a la programación de la radio, así que nos encontramos. Un abrazo. Perdón, quise decir a la tierra. Supo la historia de un golpe, sintió en su cabeza cristales molidos y comprendió que la guerra era la paz del futuro. Lo más terrible se aprende enseguida y lo hermoso nos cuesta la vida. La última vez lo vi entre humo y metralla, contento y desnudo, iba matando canallas con su cañón de futuro. Iba matando canallas con su cañón de futuro. Así finaliza esta entrega de 100 años con Fidel, el ciclo especial de Radio Centenario, reafirmando la vigencia del pensamiento y accionar del comandante invicto. Nos encontramos todos los lunes desde las 13:30 horas.